Buenas noches, sean bienvenidos a nuestro estudio del Salmo 91. El día de ayer terminábamos el verso 10 y empezamos con este versículo: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Hablar de los ángeles es interesante para muchos porque hay muchas distorsiones al respecto. Voy a hacer más o menos una numeración de errores, de fallas, que lo que no es lo que enseña la Escritura respecto a los ángeles. Si vemos, inmediatamente encontramos, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Lo primero que vemos es que Dios es el que manda. Y esto entra en contraste con lo que enseñan muchas personas o muchos grupos que hablan de la angelología, y lo que ellos enseñan es más o menos lo siguiente. Lo primero que tenemos que entender es que estas promesas no son un cheque en blanco, ni son promesas que se hagan a todos en general. No son estas promesas, como algunos mal enseñan en los llamados cursos de angelología, que lo primero que te dicen ellos es, te ofrecen enseñarte a conocer a tus ángeles guardianes. Vean, a conocerlos. Te ofrecen enseñarte a llamarles por su nombre, ¿no? Como si te los presentaran, como si dijeran, te voy a presentar a nuevos amigos, ¿no? Hacer de los ángeles tus cuates, ¿no? O sea, tú los conoces, sabes quiénes son. No es así. Hacer, ellos dicen, no solo uso de los ángeles, sino también ofrece, ¿no? Que conozcas los arcángeles, los serafines, los querubines, y ya esto se va complicando, ¿no? Y ellos te dicen que según la situación en la que te encuentres, o para lo que tú quieras, o para tus necesidades, entonces tú puedes invocar a quien tú quieras, ¿no? Poco falta para que te ofrezca, ¿no? Los serafines, que son los ángeles que cantan, que te los acaben ofreciendo para que te acompañen a llevar una serenata, ¿no? De esta forma está tan distorsionado la angelología. Ellos ofrecen quitar ataduras, quitar bloqueos en tu vida, y te dicen, ¿no? ¿Por medio de qué ángel? Te ofrecen también interpretar las señales de tus ángeles, vean. O sea, dicho de otra forma, ellos te enseñan a comunicarte, dicen enseñarte a comunicar con ellos, ¿no? Como no se atreven a hablar de un idioma, entonces sí, por medio de señales, de gestos, ¿no? Como si fuera mímica. Ofrecen sanidad energizante para tu cuerpo, para tu aura, con ayuda también de un ángel, ya ese sí le pone nombre, ¿no? Rafael. Y ofrecen también crear un nuevo proyecto de vida
por medio de la angelología. O sea, ponen a todos los ángeles a tu disposición para tus necesidades, para lo que tú quieras, para lo que se te ofrezca. Si tú has llegado a creer esto, o has caído en el error de escuchar a estas personas, lo que te puedo decir es que te han engañado. Que nada de esto es cierto de acuerdo a las Escrituras. Que pasa de ser un engaño a una mala broma. Y que la verdad es que solo sirve para lo que muchos lo utilizan, ¿no? Lo que llamamos el simonismo, para sacar dinero. A los ángeles nadie escucha, nadie los puede controlar, mandar o manipular si no es solo Dios. A sus ángeles mandará. El que tiene el control, el único que los manda, es Dios. Lean bien la Escritura, pues dice, a sus ángeles mandará. Vean, este texto serviría para acabar con todo lo que estamos diciendo, con todo lo que ofrecen. No hay ninguna persona que te pueda decir cómo mandar a los ángeles. No, esto es una locura. Podemos decir entonces que este texto describe otra manera en la que Dios puede enviar su protección, su cuidado y su ayuda para su pueblo, para sus hijos. O puede mandar por medio de los ángeles también destrucción para los malvados. Y eso lo hemos visto a través de la historia, las plagas de Egipto. Y podemos verlo también en Sodoma y Gomorra, que fue por medio de ángeles que fue destruidas esas ciudades. Ahora, digo por medio de sus ángeles, no estoy diciendo más que sus siervos, sus ministros, sus servidores. ¿Por qué? Porque están a su servicio. Están a su servicio y Dios mismo es el que les ordena, el que manda que protejan a sus hijos. Los ángeles de Dios tienen por encargo especial defender, acompañar y preservar en contra de poderes espirituales, de poderes malvados a los creyentes. Porque la Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es un gran tema no vamos a entrar, pero lo hemos mencionado, que hay potestades, principados, que hay los ángeles malvados, o sea, Satanás y sus ángeles, ¿verdad?, que están en contra de los creyentes. Es una lucha que se lleva en una tercera dimensión. Pero lo que vemos aquí, lo que nos interesa es los ángeles de Dios cuidando a su pueblo. Y vean, dice mandará. Mandar es una orden estricta. Es más que una simple ordenanza. Es un encargo personal para que se cumpla de forma certera, precisa y completa. Otra de las cosas en las que se equivocan los que enseñan la angelología, que no es un ángel guardián, como enseñan el ángel de la guarda, vean.
No, no es un ángel. En esto se equivocan. Son multitudes de ángeles, millares de ellos. Decía Spurgeon, son los guardaespaldas de los príncipes de la sangre imperial del cielo y han recibido la comisión de parte de su Señor y el nuestro para guardar de manera cuidadosa y especial todos los intereses de los fieles del pueblo de Dios. No podemos saber cómo es que los ángeles nos protegen. Pudiera ser que alejen a los demonios o que contraataquen tramas espirituales o de que alejen con sutileza fuerzas físicas o enfermedades o preserven nuestra vida. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hemos recibido su protección, sus cuidados, porque Dios los ha mandado a cuidarnos. No solo una, sino muchas veces en nuestra vida. Recuerden, es Dios de quien depende. Es Dios el que los manda. Podemos decir que estos ángeles son solo de Él y para Él y por Él. Y por Él son mandados. De Él reciben órdenes. Él les manda, les ordena. Y nosotros solamente esperamos. Cuidado. Pero vean, nosotros no clamamos ni pedimos a los ángeles. No. Porque entonces estaríamos haciendo otra religión, estaríamos entrando en la idolatría. No, nosotros pedimos al Dios Todopoderoso, al Dios que manda a sus siervos a cuidarnos. Podemos decir, por lo tanto, que está totalmente prohibido la adoración o la comunicación directa con los santos, porque vuelvo a decir, entonces nos volveríamos idólatras. Sería idolatría adorar ángeles, ¿no? Esto nos metería en problemas. Hay una forma muy buena que encontré para explicar, para dar en este estudio una amplia enseñanza de lo que son los ángeles. Y esto nos lleva a una predicación de Spurgeon, que por cierto les recomiendo que lean. Tenemos en nuestra página de la iglesia una página que se llama spurgeon.com, Spurgeon Audio, para que ustedes lean todas estas predicaciones preciosas que son de una enseñanza doctrinal, pero que son de ánimo, hay de todo tipo. Hay más de 500 predicaciones en esta página, los invito a leerla. Pero esta predicación de la que estoy hablando se llama Mahanaim, Campamento de Ángeles. Vean, dice Spurgeon: Dios tiene una multitud de siervos y todos ellos están del lado de los creyentes, porque muy grande es su campamento. Y todos los ejércitos en ese campamento son aliados nuestros. Algunos de estos son agentes visibles y muchos son invisibles, pero no menos reales ni poderosos. El gran campamento del Dios de los ejércitos consta primordialmente de agentes invisibles, de fuerzas que no son discernibles excepto en visión o por el ojo de la fe. Jacob vio 2 escuadrones de estas fuerzas invisibles que están del lado de los hombres justos, y le salieron al encuentro ángeles de Dios
Y él dijo, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, pues allí salió a su encuentro un doble ejército de ángeles. Nosotros sabemos que una guardia de ángeles siempre rodea a cada creyente. Abundan espíritus ministradores que protegen a los príncipes de sangre real. No pueden ser discernidos por ninguno de nuestros sentidos, pero son perceptibles por la fe. Y fueron hechos perceptibles en visión a los hombres santos de la antigüedad. Estas bandas de ángeles son grandes en multitud, pues Jacob dijo, campamento de Dios es este. Un campamento quiere decir un número considerable y seguramente el campamento de Dios no es pequeño. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. Nosotros desconocemos cuántas legiones sirven al Señor, pues únicamente leemos de la compañía de muchos millares de ángeles. Nosotros echamos una mirada por todo nuestro mundo y calculamos el número de personas y de fuerzas amigables para nuestra guerra cristiana. Pero estos corresponden únicamente a lo que nuestra pobre óptica puede descubrir. Una buena parte no puede ser identificada por tales medios. Pudiera ser que en cada estrella, vean, sea un mundo densamente habitado por siervos de Dios, deseosos y listos a volar como llamas de fuego, cumpliendo encargos de amor de Jehová. Si los elegidos del Señor no pudieran ser protegidos suficientemente por las fuerzas disponibles en algún mundo, Él no necesitaría sino hablarlo y quererlo, y millares de espíritus desde lejanas regiones del espacio vendrían aglomerándose para proteger a los hijos de su rey. Como las estrellas del cielo, incontables en sus ejércitos, son los guerreros invisibles de Dios. Muy grande es su campamento. La omnipotencia tiene siervos en todas partes. Estos siervos del poderoso Dios están todos llenos de poder. No hay ninguno que desmaye entre todos ellos. Corren como hombres fuertes y prevalecen como hombres de guerra. Un ejército se compone de hombres valientes, veteranos soldados de caballería, héroes, hombres entrenados para el conflicto. Las fuerzas de Dios son sumamente fuertes. Nada se les puede interponer. Independientemente de la forma que tomen, son siempre poderosos, aun cuando el ejército de Dios esté compuesto de langostas, de orugas y revoltones, como en el libro de Joel. Pero nadie puede resistirles y nada puede escapar de ellos. Ellos devoraron todo, cubrieron la tierra, inclusive oscurecieron el sol y la luna. Si ese es el caso con los insectos, ¿cuál no será el poder de sus ángeles? Sabemos que ellos son poderosos en fortaleza cuando ejecutan la palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Por lo tanto, regocíjense, oh hijos de Dios. Hay numerosos ejércitos de su lado y cada uno de los guerreros está revestido de fortaleza de Dios. Todos estos agentes trabajan en orden, pues es el ejército de Dios. Y el ejército de Dios está compuesto de seres que marchan o vuelan de conformidad a la voz del mandamiento. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera. Todas las fuerzas de la naturaleza son leales a su Señor. Ninguna de estas fuerzas poderosas sueña con la rebelión. Desde el cometa resplandeciente que brilla en lo alto del universo hasta el mínimo fragmento de concha que se esconde en lo más profundo de las cavernas del océano. Toda la materia se somete a la ley suprema que Dios ha establecido.
ni tampoco se amotinan contra los decretos divinos, los inteligentes agentes no caídos, sino que encuentran su gozo en rendir homenaje amoroso a su Dios. Son perfectamente felices debido a que son consagrados llenos de deleite, porque están completamente absortos en cumplir la voluntad del Altísimo. Oh, que pudiéramos cumplir su voluntad en la tierra, como esa voluntad es cumplida en el cielo por todos los seres celestiales. Observen que este grandioso campamento, todos ellos eran puntuales para obedecer el mandamiento divino. Jacob siguió su camino, dice, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Tan pronto el patriarca se pone en movimiento, todos los ejércitos de Dios remontan el vuelo. No se detienen para comprobar que Jacob hubiera cruzado la frontera, ni lo hicieron esperar cuando vino a la cita establecida. Estuvieron ahí inmediatamente. Cuando Dios quiere liberarlos, amados, en la hora del peligro, encontrarán la fuerza requerida lista para socorrerlos. Los mensajeros de Dios nunca se demoran o se adelantan. A su tiempo saldrán a nuestro encuentro en el instante de necesidad. Por tanto, prosigamos sin miedo como Jacob, continuando nuestro camino, aunque Esaú y una banda de malhechores quieran obstruir el paso. Esas fuerzas de Dios además estaban todas comprometidas a cuidar personalmente a Jacob. Quisiera explicar este pensamiento. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. No los encontró por casualidad. No sucedió que fueran avanzando y se atravesaron en el rumbo del patriarca. Él siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios con un plan y un propósito. Vinieron expresamente para salir a su encuentro. No tenían otro compromiso. Escuadrones de ángeles marcharon al encuentro de aquel hombre solitario. Jacob era un santo, pero de ninguna manera era perfecto. No podemos evitar ver en él muchas imperfecciones, aún echando simplemente una mirada superficial a su vida, y sin embargo, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Quizá temprano en la mañana, cuando se levantó para cuidar sus rebaños, él vio los cielos poblados de seres brillantes que eclipsaban el amanecer. Los cielos estaban vestidos con lustres que descendían, y los ángeles bajaron sobre Jacob como una brillante nube que se posaba, por decirlo así, por encima del patriarca. Los ángeles se deslizaron desde esas puertas de perlas, más famosas que las puertas de Tebas. Se colocaron unos a la derecha y otros a la izquierda, formando dos campamentos. Quizá un grupo colocó su campamento en la retaguardia, como diciendo, todo está bien en la retaguardia. Labán no puede regresar. Mejor que el majano de Misma es el campamento de Dios. Otro escuadrón se colocó al frente, como diciendo, la paz sea contigo, patriarca. Paz con Esaú, el cazador rubio y sus hombres armados. Nosotros te protegemos en la vanguardia. Debe de haber sido una gloriosa mañana en la que no vio solo una, sino muchas estrellas matutinas. Si las apariciones se hubiesen visto a la medianoche, seguramente Jacob había pensado que el nuevo día era llegado antes de tiempo. Fue como si las constelaciones se hubieran congregado para pasar lista y nubes de estrellas descendieron flotando desde las esferas superiores. Todas vinieron para servir a Jacob, a ese hombre en particular. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Pero en este caso fue enviado no uno, sino un ejército, a un hombre acompañado de su familia de hijos.
El hombre mismo, el solitario que permaneció en pacto con Dios cuando todo el resto del mundo se entregó a los ídolos, fue favorecido con esta señal del favor divino. Le salieron al encuentro ángeles de Dios. Uno se deleita al considerar que los ángeles están deseosos, incluso inquietos, tropas de ellos de salir al encuentro de un hombre. Cuán vana es esa voluntaria humildad y esa adoración de ángeles que Pablo condena tan categóricamente. La adoración a los ángeles parece algo totalmente impensable. La verdad es más bien todo lo contrario, pues ellos nos ayudan y nos sirven. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ellos sirven a los hijos de Dios. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, mi hijo eres tú. Pero esto Él ha dicho, primero al unigénito y luego a cada uno de los creyentes en Cristo. Nosotros somos los hijos y las hijas del Señor Todopoderoso. Y estos seres ministradores tienen una misión relativa a nosotros, como está escrito. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Vean, esta parte de la predicación de Spurgeon realmente nos enseña de una manera admirable, precisa y concisa para qué son los ángeles. Lo que decíamos, estos ángeles están al mismo servicio de los creyentes. Estas predicaciones, estas enseñanzas para los creyentes son siempre un bálsamo, son un perfume, son un regocijo para el alma del creyente. Ahora, como lo hemos visto, para los creyentes entonces, los ángeles son como nos enseña la Escritura. Y hay muchas cosas, o algunas cosas que tenemos que saber de ellos. Lo primero, como ya vimos, son espíritus ministradores, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso es lo que dice Hebreos 1:14. El Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Como podemos ver, los ángeles son creación de Dios. Óiganlo, son creación, al igual que nosotros. Pero son muy inferiores a Dios. Pero son muy superiores a los hombres. En inteligencia, en poder, en fuerzas. Los ángeles son seres espirituales. Y la Escritura nos enseña de ellos muchas cosas, lo necesario que tenemos que saber de ellos. No nos enseña demasiado, pero sí lo suficiente para conocerles. Nos habla de su origen, como lo estoy diciendo. Son creación, seres creados por Dios. Todos los seres fueron hechos por Dios, porque en Él fueron creados todas las cosas, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, lo visible y lo invisible. Vean, eso es lo que nos enseña la Escritura acerca de ellos. La Biblia nos habla de algunos ángeles, de su jerarquía. En algunos nos dice sus nombres
y en ocasiones nos describe sus misiones o labores. Tenemos serafines, querubines, ángeles, arcángeles. Nos da el nombre de un arcángel, Miguel, y nos dice que los ángeles son autoridades y potestades. Pero también nos dice la Escritura, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vean. Podemos decir también, porque así lo enseña la Escritura, que hay ángeles malvados, los famosos ángeles caídos, los que cayeron juntamente con Satanás por su soberbia, por su pecado. Son aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, según Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, les han sido guardadas celdas de oscuridad. Y luego nos dice también que si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservadas para juicio. Vean, eso nos hace también tener cuidado. ¿Cómo vivimos? Si los ángeles no fueron perdonados, cuanto más nosotros. Como ya vimos, ¿no?, en esta parte de la predicación, los ángeles son un gran número. Esto lo vimos, ¿no? Ahí y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. En Hebreos 12:22 menciona la compañía de millares de ángeles. Vean, compañía de millares. Y en Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones y millones. Vean. Entonces estamos viendo a la luz de las Escrituras, de la enseñanza bíblica, cómo es que los ángeles, siervos, servidores de Dios, tenemos el privilegio, nosotros los creyentes, de que estén a nuestro servicio. No al servicio de cualquiera, no, volvemos a decir, al servicio de los temerosos, de los que aman, honran y glorifican a Dios. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por tu enseñanza. Te damos las gracias, Señor, porque hoy podemos ver que tú en tu gran misericordia, en una gracia maravillosa y admirable, aún, Señor, tienes seres celestiales, tienes ángeles a tu servicio, Señor, a los cuales mandas, Señor, a cuidar a tus escogidos. ¡Qué privilegio! Es un privilegio inmerecido. Sabemos, Señor, que no lo merecemos, pero lo aceptamos, Señor, y lo vivimos. ¿Con cuánta seguridad entonces no podemos andar los creyentes? ¿Con cuánta seguridad y confianza no podemos caminar y decir que tu nombre sea glorificado? Señor, si estamos en tus poderosas manos, si dependemos, Señor, de ti, y si tú nos cuidas, Señor, y si tú nos preservas, entonces, Señor, bendito sea tu nombre. Pedimos, Señor, también por todas las personas que están escuchando esta serie de estudios, que también, Señor, sean atraídas, Señor, por estas cuerdas de amor, por estas cuerdas de misericordia. Que tú, Señor, trabajes en ellos y les des el privilegio, Señor, no solo de escuchar tu palabra, sino de entenderla, comprenderla, amarla y llegar a ser salvos, Señor.
Lo pedimos, Señor, para tu gloria y te damos las gracias. Pedimos, Señor, también por nuestras autoridades. Pedimos por todas las personas que tienen la necesidad de salir, de andar en la calle, que no pueden quedarse en sus hogares. Los ponemos en tus manos. Veles con ojos de misericordia. Y te damos las gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que nos permites y por lo que harás. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Les invitamos para el día de mañana que nos acompañen, 7:30 de la noche, y les agradecemos por su presencia. Gracias.